Era una fría tarde de otoño cuando decidí dar un paseo solitario por los montes que rodean San Sebastián. Sentía una necesidad imperiosa de escapar de la rutina y encontrar un poco de paz en aquella inmensidad verde. El aire fresco y el silencio del bosque me envolvieron, transmitiéndome una sensación de tranquilidad que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Caminé durante horas, siguiendo un sendero cada vez más estrecho y menos visible. En algún momento, me di cuenta de que estaba lejos de cualquier camino conocido. El bosque, antes acogedor, empezaba a mostrar su lado oscuro. La luz del sol se debilitaba y las sombras de los árboles crecían a mi alrededor, creando formas inquietantes que parecían observarme. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba completamente perdida. Cada paso que daba parecía alejarme más de cualquier signo de civilización. El silencio del bosque se hizo opresivo y la sensación de ser observada aumentó. Intenté mantener la calma y recordar el camino de vuelta, pero todos los árboles y rocas parecían iguales. Mientras intentaba encontrar algún punto de referencia, un sonido lejano captó mi atención. Era un susurro, casi imperceptible, pero parecía llevar un mensaje de advertencia. Ignoré el sonido y continué caminando, pero la sensación de peligro no me abandonaba. El bosque, que antes había sido un refugio, ahora se estaba convirtiendo en un laberinto de pesadillas. Fue entonces cuando, al pisar un terreno más irregular, tropecé con una raíz y me caí, lesionándome la rodilla. El dolor era intenso, pero el miedo a perderme era aún mayor. Me levanté con dificultad y seguí caminando, con la esperanza de encontrar un poste indicador. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más parecía engullirme el bosque, como si tuviera vida propia. Se acercaba la noche y sabía que tenía que encontrar refugio o una salida antes de que cayera la oscuridad total. La caminata, que al principio me había parecido una buena idea, se convirtió ahora en una prueba de resistencia y valor. El tiempo corría en mi contra, y el bosque, antes amigo, era ahora un enemigo implacable, decidido a retenerme en sus garras. Mientras intentaba encontrar el camino de vuelta, empecé a notar señales inquietantes a mi alrededor. Había símbolos extraños tallados en los árboles y las rocas. El viento parecía susurrar secretos macabros, y cada sonido del bosque parecía amplificado. Los símbolos eran cada vez más complejos. Algunos casi parecían moverse bajo mi mirada. La atmósfera que me rodeaba era cada vez más opresiva. Era como si el propio bosque estuviera vivo, palpitando con una energía maligna. Sentía el peso de los ojos invisibles sobre mí, y el corazón me latía sin control. El aire estaba cargado, pesado, difícil de respirar. Con cada nuevo símbolo que encontraba, mi mente se llenaba de imágenes horribles, como si pudiera ver los actos brutales que los habían creado. Intenté ignorar las señales y centrarme en encontrar el camino de vuelta, pero era imposible. Estaban por todas partes, como una red invisible que me atrapaba. El miedo empezó a apoderarse de mí, y sentí que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La sensación de peligro inminente era abrumadora. A cada paso, el bosque parecía más cerrado, las ramas de los árboles más amenazadoras. Finalmente, al doblar un recodo del camino, vi algo que me heló la sangre. Una gran piedra con un símbolo central más grande y detallado que todos los demás. A su alrededor, manchas de sangre fresca brillaban en la tenue luz que penetraba a través de las copas de los árboles. La visión era horrible y nauseabunda, pero no podía apartar la mirada. Me quedé allí, paralizada de terror, sintiendo que me engullía un abismo de desesperación. Estaba agotada y perdida, pero algo me guiaba, una fuerza desconocida que me hacía seguir caminando. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, y el peso de la oscuridad no hacía más que aumentar. De repente, mis ojos captaron un débil resplandor en la distancia, como un faro en la oscuridad. Seguí el resplandor hasta llegar a un claro donde encontré un altar rudimentario, rodeado de velas que proyectaban una luz parpadeante y macabra. Había huesos humanos esparcidos por el suelo, y el olor a incienso mezclado con carne quemada era sofocante. En el centro del claro, un grupo de encapuchados se movía en un trance inquietante, murmurando palabras incomprensibles. El corazón se me aceleró, y sentí un fuerte escalofrío que me recorría la espalda.
La escena era surrealista y aterradora, pero me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. Las velas creaban sombras danzantes en los árboles circundantes, y cada movimiento del grupo parecía rítmico, como si siguieran una macabra coreografía. El sonido de los cánticos se mezclaba con el susurro de las hojas, creando una sinfonía siniestra que llenaba el aire. El altar estaba manchado de sangre, y en su superficie había grabados símbolos extraños y antiguos. A medida que aumentaba la intensidad de los cánticos, la atmósfera parecía volverse más densa, casi palpable. El aire estaba cargado, y sentí que se acercaba una presencia maligna. Mi instinto me decía que corriera, pero tenía las piernas pegadas al suelo, como si el miedo se hubiera convertido en grilletes. Sentía que cualquier movimiento brusco podría atraer la atención de aquellos seres encapuchados. Necesitaba observar, comprender lo que estaba ocurriendo antes de tomar ninguna decisión. La escena que tenía ante mí era de puro terror, algo sacado de una pesadilla. Sabía que estaba presenciando algo impío, un ritual que nunca debería haber sido visto por ojos humanos. La sensación de ser observada me inquietó aún más, pero ya no había vuelta atrás. El descubrimiento de este macabro ritual fue solo el principio de un horror que nunca habría podido imaginar. Cada segundo allí parecía una eternidad, y el miedo se convirtió en desesperación. Estaba sola, perdida, y a merced de fuerzas que no comprendía, y el claro se convirtió en escenario de un terror indescriptible. Escondida detrás de un árbol, mi corazón latía con fuerza, y mi respiración era agitada. El claro que tenía ante mí parecía una escena sacada de las peores pesadillas. Las velas parpadeaban alrededor de un altar improvisado, iluminando rostros encapuchados. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo dispuesto a correr, pero el terror me paralizó. El líder de la secta, un hombre llamado Miguel, destacaba con su imponente presencia. Recitaba cánticos en un idioma que no comprendía, pero que sonaba antiguo y lleno de maldad. En el centro del altar, una víctima amordazada se retorcía, con sufrimiento en los ojos. El olor a incienso y carne quemada se mezclaba en el aire, creando una atmósfera sofocante. Quería apartar la mirada, pero no podía. Cada palabra que pronunciaba Miguel parecía vibrar en mi propio ser, como si intentara arrancarme cualquier resto de cordura. La escena era grotesca. Los miembros de la secta, en trance, parecían ajenos a cualquier moral o compasión. Observé impotente cómo la víctima luchaba en vano. El miedo era palpable, una entidad invisible que me envolvía de forma asfixiante. Mi mente me gritaba que corriera, pero tenía las piernas clavadas en el suelo. El tiempo parecía distorsionarse. Cada segundo se prolongaba en una eternidad de horror. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? Cada uno de mis movimientos podía revelar mi presencia y sellar mi destino. El claro, con sus sombras danzantes y sus murmullos siniestros, se convirtió en un abismo de desesperación del que no veía salida. La sensación de impotencia era abrumadora. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El claro, el altar, los cánticos, todo parecía una trampa macabra, un teatro de los horrores en el que yo era un espectador involuntario. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, cada uno más aterrador que el anterior. La noche avanzaba y yo permanecía inmóvil, testigo mudo de un ritual que no debería existir. Cada movimiento, cada sonido, estaba impregnado de un antiguo mal. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre, y en ese momento me di cuenta de que no había escapatoria. Estaba a merced de las fuerzas de la oscuridad. La entidad empezó a materializarse en el altar, y la atmósfera cambió radicalmente. El aire se volvió pesado, casi sofocante, como si una fuerza invisible estuviera drenando mi energía vital. Sentí que mi cordura se fragmentaba. Aquella presencia maligna era tan intensa que parecía penetrar en mi mente, arrebatándome la capacidad de pensar con claridad. Vi sombras que se retorcían, formando una figura grotesca con dientes afilados y ojos que emanaban puro odio. Era una visión que desafiaba toda lógica, todos los conceptos de realidad que yo conocía. Mi cuerpo tembló incontrolablemente y un sudor frío me recorrió la frente. La sensación de terror absoluto me paralizó, haciendo imposible cualquier movimiento. Todo a mi alrededor se volvía borroso,
y parecía como si el claro estuviera siendo engullido por una oscuridad infinita. Aquellas formas sombrías parecían devorar la luz de las velas, dejando solo un resplandor tenue, casi inexistente. La entidad parecía alimentarse no solo del entorno, sino también del miedo que emanaba de mí y de los demás presentes. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si la criatura me estuviera succionando el alma. El corazón me latía con fuerza, y respirar se convirtió en un esfuerzo doloroso. Mi visión empezó a nublarse, y por un momento creí que iba a desmayarme, pero la voluntad de sobrevivir, por leve que fuera, me mantuvo consciente. La entidad me miró directamente, y sentí como si me despojaran de todas mis defensas. Era una sensación de extrema vulnerabilidad, como si todos mis miedos y secretos más profundos estuvieran siendo expuestos a aquella presencia maligna. No había escapatoria, y la constatación de esta realidad me llenó de absoluta desesperación. El olor a carne quemada e incienso se hizo más fuerte, invadiendo mis fosas nasales y provocándome náuseas. El sonido de los cánticos se intensificó, reverberando en mi mente como un eco interminable. Cada palabra de aquella antigua lengua parecía llevar un peso que me aplastaba el alma, llevándome al borde de la locura. Sabía que estaba a merced de aquella entidad y que mi cordura pendía de un hilo. El claro, antes un espacio abierto, parecía ahora una prisión sin salida, donde reinaba la oscuridad absoluta. La presencia de la entidad era tan abrumadora que solo podía pensar en el terror que consumía mi ser. La entidad seguía formándose, adquiriendo una consistencia espantosamente real. Era una pesadilla que había cobrado vida, una manifestación de pura maldad, y yo permanecía impotente ante ella. Sentía como si me estuvieran desgarrando el alma, y el dolor de esta constatación era insoportable. La entidad quería algo más que mi vida, quería mi esencia, mi alma, para alimentar su oscura existencia. En ese momento supe que estaba perdida. El pavor se apoderó de mí en ese momento. Incapaz de contener un grito, cedí mi posición a los miembros de la secta. Volvieron sus rostros encapuchados hacia mí, y sus ojos brillaron con una malevolencia que nunca había visto antes. En cuestión de segundos, me rodearon. Intenté huir, pero sentía que mis piernas eran de plomo. Me agarraron con manos firmes y me arrastraron hacia el líder. Miguel. Miguel me miró con una sonrisa fría y cruel. Sentí que el miedo me asfixiaba, y mi mente daba vueltas de desesperación. El grupo me empujó hacia el centro del claro, donde me esperaba el altar. La entidad oscura se cernía sobre nosotros, alimentándose del terror que emanaba de mí. Miguel hizo un gesto, y sus seguidores me ataron con cuerdas tan apretadas que el dolor era insoportable. El olor a incienso y carne quemada llenaba el aire, mezclándose con el olor metálico de la sangre seca. El altar, decorado con huesos y velas negras, parecía palpitar con una energía siniestra. Mis ojos se cruzaron con los de Miguel y vi en él una determinación implacable. Se acercó, recitando cánticos en una lengua que me heló los huesos. Cada palabra parecía corroer mi cordura. La entidad oscura, ahora casi completamente formada, observaba la escena, con los ojos llenos de odio puro. El terror me paralizó, mientras me levantaban y me colocaban en el altar. Las cuerdas me cortaban la piel, y cada movimiento no hacía sino aumentar mi agonía. Mis gritos de dolor y desesperación resonaron por todo el claro, pero a nadie pareció importarle. Miguel continuó con sus cánticos, y supe que mi destino estaba sellado. La entidad parecía deleitarse con mi sufrimiento, y su presencia era cada vez más opresiva. Sentí que mi mente se fragmentaba, que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Solo me quedaba el pavor absoluto, la certeza de que estaba perdida y de que mi alma sería consumida por aquella fuerza maligna. A medida que los cánticos aumentaban en intensidad, mi visión empezó a oscurecerse. Podía sentir que la entidad se acercaba, que sus sombras lo envolvían todo a mi alrededor. Sabía que mi vida estaba a punto de terminar y que mi alma sería ofrecida como un oscuro tributo. Lo último que oí antes de perder el conocimiento fue el sonido de unos cánticos mezclados con mis propios gritos, un concierto macabro que selló mi destino. Estaba atada al altar, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. El sudor goteaba por mi cara, mezclándose con las lágrimas que intentaba reprimir. Las cuerdas que me ataban
estaban tan apretadas que cada intento de liberarme solo aumentaba el dolor. Miguel, con una calma inquietante, empezó a recitar cánticos en un idioma que no comprendía, pero cuyo sonido parecía corroer mi cordura. La entidad oscura que nos rodeaba parecía alimentarse de mi miedo. Podía sentir sus ojos invisibles fijos en mí, penetrando en mi alma como cuchillas afiladas. La atmósfera estaba impregnada de una energía maligna que parecía oprimirme el pecho, dificultándome la respiración. Cada palabra que pronunciaba Miguel parecía atraer aún más a la entidad, aumentando su presencia y el terror que me aplastaba. Mis pensamientos estaban confusos en un torbellino de desesperación y pavor. No podía comprender cómo podía estar pasándome todo esto. A cada segundo que pasaba, sentía que mi esperanza se desvanecía. Lo único que me quedaba era la certeza de que si no conseguía liberarme, mi destino estaba sellado. La entidad se acercaba y sabía que se me acababa el tiempo. Mis manos luchaban inútilmente contra las cuerdas mientras mi cuerpo temblaba de miedo. El sonido de los cánticos se intensificó, resonando en el claro como un canto fúnebre. Podía sentir el peso de la entidad acercándose, una presencia tan opresiva que parecía aplastar mi alma. Cada segundo parecía una eternidad, y el terror que me embargaba era tan profundo que apenas podía pensar. Al mirar a mi alrededor, vi los rostros de los miembros de la secta, todos absortos en el ritual. Sus ojos brillaban con una reverencia enfermiza, como si fueran meros instrumentos de aquella entidad maligna. La sensación de impotencia era abrumadora. Fuera lo que fuese lo que se avecinaba, sabían que sería un sufrimiento incomprensible. Miguel continuó con sus cánticos, y la entidad pareció alimentarse de mi creciente desesperación. Mirando al cielo, vi que las estrellas parecían estar desapareciendo, engullidas por una oscuridad que se hacía más profunda a cada momento. Me sentía como si estuviera al borde de un abismo, a punto de ser engullida por un mal tan antiguo como el tiempo mismo. Cada fibra de mi ser clamaba por la libertad, pero estaba atrapada, impotente, mientras la entidad se acercaba, ansiosa por reclamar a su próxima víctima. Mientras Miguel recitaba sus macabros cánticos, sentí que mi cuerpo y mi mente eran arrastrados a un abismo de desesperación. Las ataduras de mis muñecas y tobillos parecían tensarse aún más, como si estuvieran vivas, alimentándose de mi miedo. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. La primera imagen fue la de mí misma, tendida en el altar, con mi sangre manando a raudales escarlata, mientras la entidad se daba un festín con mi esencia. Cada alucinación era más horrible que la anterior. Veía rostros contorsionados por la agonía, gritos mudos que resonaban en mi mente y ojos sin vida que parecían acusarme. El infierno que vislumbré era un lugar de tormento eterno, donde las almas atormentadas se retorcían en llamas negras. Era un sufrimiento más allá de cualquier comprensión humana, un dolor que hacía que el cuerpo suplicara la muerte como alivio. Mi corazón latía con fuerza, y con cada latido sentía que se me escapaba la cordura. La entidad oscura, ahora más definida en sus grotescas formas, parecía deleitarse con mi terror. Se acercó a mí, sus ojos, pozos de oscuridad, fijos en los míos. Fue como si me despojara de todas mis defensas, dejando al descubierto mi alma desnuda e indefensa. Vi mi infancia, momentos felices que ahora estaban distorsionados y corrompidos. Cada recuerdo estaba manchado por una presencia maligna que los hacía irreconocibles. Vi a personas a las que amaba siendo consumidas por esta oscuridad, sus rostros disolviéndose en una masa de carne y huesos. El horror de perder la identidad, de ser devorado por el vacío, era insoportable. Grité, pero no salió ningún sonido. La presión en mi cabeza era abrumadora, como si miles de voces susurraran secretos de muerte y dolor. Cada visión era una puñalada en mi voluntad de resistir. Sentía que me hundía en un pantano de desesperación, sin fuerzas para luchar. La entidad se alimentaba de mi debilitada resistencia, cada vez más poderosa, cada vez más cerca de conseguir su objetivo. Mi mente estaba al borde del colapso y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sabía que si no encontraba una forma de escapar, me consumiría no solo en cuerpo, sino también en alma. La entidad quería algo más que mi vida.
Quería destruirme por completo. Era un terror visceral, la certeza de que mi existencia estaba a punto de ser borrada irreversiblemente. La entidad empezó a manifestarse por completo ante mis ojos aterrorizados. El aire a mi alrededor parecía congelarse. Cada respiración era un esfuerzo hercúleo. La oscuridad que emanaba de ella parecía engullir el claro, borrando cualquier rastro de esperanza. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si me estuvieran arrancando el alma. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y el miedo era tan palpable que parecía tener vida propia. La entidad, una masa de sombras y malevolencia, emanaba un odio tan profundo que casi me asfixiaba. Alrededor del altar, los cánticos de los miembros de la secta aumentaron de intensidad, resonando en mi mente como un martillo que golpea incesantemente. Cada palabra recitada por Miguel parecía atraer a la entidad más cerca de mí. Intenté apartar la mirada, pero me fue imposible. Sus ojos, o lo que fueran aquellas esferas de oscuridad, me atrapaban. Empecé a ver borroso, y una sensación de entumecimiento se apoderó de mi cuerpo. Era como si estuvieran drenando mi esencia. El claro que me rodeaba empezó a desaparecer, sustituido por un vacío infinito. Sentí que me arrancaban algo, una parte de mí que nunca volvería. La entidad, ahora completamente materializada, estaba tan cerca que casi podía tocarla. Su presencia era un agujero negro de maldad que succionaba toda la luz y el calor a su alrededor. La desesperación se apoderó de mí, y las lágrimas corrieron por mi rostro. En ese momento supe que no había escapatoria. La entidad se acercó aún más, y sentí que un dolor punzante me atravesaba el cuerpo. El dolor era tan intenso que apenas podía pensar. Sentí que mi conciencia empezaba a fragmentarse. Con un último esfuerzo, intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis sentidos empezaron a fallar y todo a mi alrededor se disolvió en la oscuridad. Finalmente, la presencia de la entidad era todo lo que quedaba. Sentí que me desgarraban el alma, que me arrancaban cada fragmento para alimentar a aquella cosa maligna. El dolor y el terror eran insoportables. En el último momento de conciencia, me di cuenta de que la entidad no solo quería mi vida, quería mi alma, quería consumir todo lo que yo era, dejando solo un vacío eterno. Cuando la entidad finalmente me consumió, la sensación fue indescriptible. Ya no había dolor, solo un vacío absoluto. Sentí que me arrancaban cada fibra de mi ser, como si devoraran la esencia misma de mi alma. Mi cuerpo, ya sin vida, yacía sobre el altar, un capullo vacío de lo que una vez había sido. Los miembros de la secta, con los ojos brillantes de reverencia y satisfacción, contemplaban a la entidad que desaparecía en la oscuridad. El silencio que siguió fue desgarrador. Solo quedaba el sonido del viento en los árboles. La noche parecía volverse más densa, y un profundo frío se instaló en el claro. Las sombras danzaban a su alrededor, y el olor a incienso y a carne quemada seguía impregnando el aire. Miguel, el líder de la secta, parecía más poderoso, su presencia aún más imponente. Sabía, incluso en mi estado de nada, que el ritual había sido un éxito. Mi existencia era ahora un eco lejano, perdido en la oscuridad. El miedo, el dolor, todas las emociones humanas fueron sustituidas por una sensación de eterna desolación. No había paz ni consuelo. La entidad, alimentada por mi alma, extendería aún más el mal por el mundo. La secta, fortalecida por el sacrificio, ganaría más poder e influencia, operando en las sombras, invisible a los ojos ordinarios. El viento arrastraba los últimos restos de los cánticos oscuros, resonando en el bosque. La noche parecía no tener fin, y el peso del mal impregnaba cada hoja, cada piedra. Me había convertido en parte de este ciclo de horror, un sacrificio que garantizaba la continuación de un mal indecible. El claro, ahora vacío, era un mudo testimonio del terror que allí había tenido lugar. La ciudad de San Sebastián permanecería ignorante de lo que había ocurrido en las montañas. La gente continuaría con sus vidas, ajena al mal que acechaba en las sombras. Yo, ahora una sombra perdida, presenciaría eternamente el triunfo del mal. La oscuridad lo envolvió todo, y el silencio mortal fue el único recuerdo del sacrificio que selló mi destino.